El presidente venezolano invitó también a Uruguay a intervenir en los diálogos. Ayer se llevaron a cabo dos protestas con una gran participación, una encabezada por Juan Guaidó y otra por Nicolás Maduro, el presidente de Venezuela. Nicolás Maduro invitó a los mandatarios de México y Uruguay a convocar a un diálogo entre oposición y gobierno. Maduro dirigió su pedido además a Bolivia y a los países del Caribe, que hace 2 meses respaldaron una iniciativa de los presidentes Andrés Manuel López Obrador de México y Tabaré Vázquez, de Uruguay, para una salida negociada al conflicto político, sin intervención extranjera. Toda Venezuela está en paz. Hoy se movilizaron 5 millones de personas en todo el país, señaló Maduro en un discurso que ofreció en el Palacio Presidencial de Miraflores, a donde llegaron manifestantes oficialistas que salieron desde varios puntos de Caracas en defensa de la patria, la paz y la soberanía. El presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, señaló que en el interior del país se llevaron a cabo manifestaciones a favor del gobierno. Mientras que en Caracas y los estados de Bolívar y Zulia, miles de venezolanos salieron a las calles a protestar contra el gobierno y la falta de servicios públicos, en manifestaciones que fueron convocadas por el líder opositor del Congreso, Juan Guaidó, quien se autoproclamó como presidente encargado de Venezuela. En Bolívar, los manifestantes, que se concentraron en 12 puntos, aseguraron que se mantendrán en las calles hasta que se logre un cambio político en el país. Aseguran que se mantendrán en las calles hasta que se logre un cambio político en el país. En Maracaibo, Zulia, el opositor partido Un Nuevo Tiempo denunció que durante la movilización habían sido detenidos los legisladores Nora Bracho y Renzo Prieto cuando intentaban mediar con uno de los funcionarios que impedían el paso de la protesta opositora, de acuerdo con Unión Radio. A su vez, Nicolás Maduro aseguró hoy que en 30 días el sistema eléctrico nacional quedará restablecido, en un discurso que ofreció después de manifestaciones oficialistas y opositoras que se realizaron en diferentes puntos del país. Señaló que de acuerdo con las investigaciones, los apagones que se han registrado en el país desde el 7 de marzo pasado, se deben a la introducción de virus en el sistema eléctrico, en ataques dirigidos desde Estados Unidos, Chile y Colombia. Nos ha tocado trabajar en 3 líneas: liberar de virus todo el sistema computarizado del servicio eléctrico, proteger el sistema y reconstruir los equipos que dañaron las capacidades de transmisión, dijo el gobernante. Estamos en pleno desarrollo del plan de los 30 días para reconstruir los daños que hicieron a los equipos. Estamos ante una verdadera emergencia eléctrica nacional, pero solo en revolución se puede vivirla y darle protección a la familia, aseveró Maduro respecto a los apagones que en algunas zonas han durado más de 100 horas. Maduro anunció que el próximo lunes se publicará en la Gaceta Oficial el Plan de la Patria 2019-2025, que fue elaborado por la Asamblea Nacional Constituyente, y que tiene como meta fortalecer las misiones sociales y establecer las bases para seguir construyendo a Venezuela. Nicolás Maduro: las calles de Venezuela son del pueblo, no de la oligarquía. Más de 5 millones de venezolanos se han movilizado este sábado a lo largo y ancho de la patria en la operación por la defensa de la libertad y la paz de Venezuela, que ha sido todo un éxito, destacó el presidente de la República, Nicolás Maduro. Venezuela está en paz, con el pueblo en la calle, resaltó en la adyacencia del Palacio de Miraflores, donde recibió a la militancia chavista que marchó desde distintos puntos de la ciudad capital por la defensa de la soberanía nacional. Al señalar que el pueblo revolucionario se encuentra activado y alerta ante los ataques de la derecha y el imperio estadounidense, celebró el apoyo de la Asamblea Nacional Constituyente, ANC, que esta semana aprobó la Ley Constitucional del Plan de la Patria 2019-2025. En ese contexto, felicitó a la directiva de la ANC por las decisiones tomadas esta semana, que apuntan hacia la justicia y la paz definitiva en el país. La ANC está deliberando y pendiente del pueblo y decidir todo lo que sea necesario, resaltó. Maduro aseguró que este plan se aprobó con las metas y los objetivos bien claros, para desarrollarlos en función del socialismo bolivariano y de la patria potencia, para el destino de Venezuela en los próximos 6 años y 40 años en adelante, afirmó el jefe de Estado. Ya con esto, Plan de la Patria,
tenemos el camino abierto para el desarrollo de la Venezuela potencia en los años por venir, y nuestro camino es el camino histórico de la patria, sostuvo.